Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave. Siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy. El guardián de las últimas escenas del crimen. ¿Y si los muertos pudieran mandar un último mensaje? No a través de una tabla Ouija o de un médium famoso en un programa de televisión, sino por medio de un completo desconocido, con un detalle tan íntimo, tan específico, que solo tú y la persona que se fue podrían conocer. Una prueba irrefutable de que la conciencia sobrevive al último aliento, enviada directamente para ti. ¿Qué harías con ese mensaje? Para Leo, el mundo se dividía en dos: el antes y el después. El antes era el caos, la violencia, la tragedia que dejaba sus marcas imborrables en las paredes y pisos de casas y negocios. El después era lo que él ofrecía. Leo no era policía ni perito. Él era un limpiador de escenas del crimen, un profesional que llegaba cuando todas las sirenas ya se habían callado y la cinta amarilla era el único testigo que quedaba. Su chamba era borrar la evidencia física del horror, devolverle una apariencia de normalidad a un lugar profanado por la muerte. Él transformaba el escenario de una pesadilla en un espacio silencioso y vacío otra vez, un trabajo que exigía un estómago de acero y un corazón blindado. Con los años, ese blindaje comenzó a pesarle demasiado. Cada escena se convertía en una mancha más que quitar, un olor más que neutralizar. La humanidad detrás de las tragedias se estaba desvaneciendo, y Leo se sentía más como una máquina que como un hombre. Empezó a cuestionar el propósito de su oficio. ¿De verdad estaba trayendo paz? ¿O solo estaba borrando historias, silenciando los ecos finales de una vida interrumpida? Esa duda lo carcomía por dentro, volviendo su trabajo, ya de por sí solitario, en algo profundamente desolador. Estaba a punto de tirar la toalla, de mandar todo al diablo y buscar un trabajo donde la vida estuviera más presente que la muerte. Fue entonces que atendió el llamado de un viejo estudio de arte en el centro de la ciudad. Un joven y prometedor pintor, llamado Rafael, de no más de 23 años, había sido víctima de un brutal asalto. La escena era una mezcla de belleza y barbarie. Lienzos vibrantes y llenos de vida contrastaban con la violencia que se había desatado allí. El olor a pintura de óleo se mezclaba con el olor metálico que Leo conocía también. Era un trabajo más, otra trágica historia para ser metódicamente borrada del ambiente. Mientras limpiaba el piso de madera manchado, Leo sintió algo diferente. Había una tristeza en el aire que parecía más densa, más palpable de lo normal. Trabajó por horas, con un cuidado casi ceremonial, tratando el estudio no como una escena del crimen, sino como un santuario profanado. Limpió cada pincel sucio de sangre, cada salpicadura en los lienzos intactos, sintiendo un profundo respeto por el talento que había sido silenciado allí. Al terminar, el lugar estaba impecable, pero esa sensación de melancolía lo acompañó hasta su casa, como una sombra persistente. Pasaron semanas y la imagen del estudio comenzaba a disiparse en la rutina de otros trabajos igual de sombríos. Un sábado por la tarde, buscando distraerse, Leo entró a una pequeña tienda de antigüedades que nunca antes había visitado. Buscaba un marco viejo para una foto familiar. Mientras examinaba los objetos polvorientos, la dueña del lugar, una señora de cabello blanco y ojos muy atentos llamada doña Elvira, se le acercó. Lo observó por un instante antes de hablar, con la voz baja y un poco temblorosa. «Joven, disculpe que me meta, pero necesito preguntarle algo. ¿Usted trabaja con arte?» Leo, sorprendido, negó con la cabeza y le explicó su profesión de forma muy general. La señora insistió: «Es que llevo semanas teniendo el mismo sueño con un muchacho.
un pintor, y en el sueño, él me pide que le entregue un recado a un hombre que limpió su cuadro final. Leo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Se quedó paralizado mirando a la señora. ¿Cómo diablos podía saber eso? Nunca había hablado del caso del estudio con nadie. Doña Elvira continuó, describiendo al muchacho del sueño con una precisión que daba miedo. Describió su cabello rizado, el lunar cerca del ojo, y entonces vino el detalle que hizo que Leo sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. «Él me muestra sus manos», dijo ella, con los ojos llorosos, las manos llenas de pintura de colores, pero su mano derecha está rota, los dedos torcidos de una forma horrible. Dice que así lo encontraron, y que solo el hombre que limpió el lugar sabría de ese detalle, porque él mismo le acomodó la mano antes de que se llevaran el cuerpo. Era verdad. En un gesto de compasión que nunca reportó, Leo había enderezado con delicadeza los dedos fracturados del pintor, un último acto de respeto por la herramienta de trabajo de aquel artista. Antes de revelarte el mensaje que cruzó la barrera de la muerte, quiero hacerte una invitación. Si historias como la de Leo te fascinan, si crees que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar, suscríbete al Portal del Pavor. Y ahora, un reto. Mira tu mano derecha por un momento. ¿Qué creó hoy? ¿Qué tocó? Comenta aquí abajo lo último de valor que hicieron tus manos. Vamos a crear un mural de acciones, un contrapunto a la historia de hoy. Leo apenas podía respirar. Ese gesto, ese pequeño acto de humanidad hecho en el silencio de una escena del crimen, era un secreto guardado solo por él y, al parecer, por el propio difunto. Asintió con la cabeza, incapaz de decir una palabra. Doña Elvira pareció aliviada, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Me pidió que te dijera una cosa. Continuó con la voz más firme. Dijo, agradécele al hombre que limpió mi último lienzo. Dile que vi su cuidado. Él no borró mi arte, lo honró. No solo limpió la sangre, le trajo paz a mi desorden. Dile que no se rinda, porque su trabajo no es sobre el final, sino sobre preparar el camino para que el recuerdo comience. El mensaje lo golpeó como una ola. No era un fantasma que venía a asustar, era un agradecimiento, una validación venida del lugar más improbable que uno pudiera imaginar. Aquel joven pintor, Rafael, no veía el trabajo de Leo como un acto de borrado, sino como un acto de curaduría final, donde Leo solo veía la obligación de limpiar el desastre. El espíritu del artista veía a alguien que trataba su espacio sagrado con una dignidad que ni sus asesinos tuvieron. El mensaje era claro. El trabajo de Leo tenía un propósito mucho más grande de lo que él creía. No era un simple limpiador de lo macabro, sino un guardián de la transición, alguien que cuidaba el umbral entre la presencia y la ausencia. En ese momento, en medio de una tienda de antigüedades polvorienta, el blindaje alrededor del corazón de Leo no solo se agrietó, se hizo pedazos. El peso que cargaba no era el de su trabajo, sino el de su propia incomprensión sobre él. Todavía en shock, Leo necesitaba una confirmación más, un detalle final que eliminara cualquier posibilidad de que fuera una extraña coincidencia. Se recompuso y le preguntó a doña Elvira con la voz ronca. ¿Él dijo algo más? ¿Algún detalle sobre el lugar? La señora cerró los ojos por un momento, como si accediera a un recuerdo que no era suyo. Sí, dijo abriendo los ojos lentamente. Habló de un pincel, uno muy pequeño, con la punta muy fina, de pelo de Marta. Dijo que era su favorito para los detalles de los ojos que pintaba, y que le dio gusto que usted lo encontrara debajo del mueble y lo pusiera de vuelta en la mesa, con los demás. Dijo que fue como si usted hubiera puesto a descansar su herramienta. A Leo se le fue el aire de los pulmones. Era imposible, completamente imposible. Ese pincel diminuto había rodado a un rincón oscuro y solo lo encontró al final de la limpieza. Fue un gesto automático, casi inconsciente, ponerlo de vuelta con los otros. Nadie lo vio, nadie podía saberlo, nadie vivo. Ese detalle trivial, el destino de un pequeño pincel, era la firma final en el mensaje del más allá. Ya no había espacio para dudas o escepticismo. Leo le dio las gracias a doña Elvira, compró el primer marco que vio
y salió de la tienda sintiendo que el mundo le daba vueltas. La calle concurrida, los coches, la gente, todo parecía diferente, como si una nueva capa de la realidad se le hubiera revelado. La desolación que sentía por su trabajo fue reemplazada por un profundo sentido de propósito. Ya no estaba solo en sus recorridos por las escenas del crimen. Había testigos silenciosos, y uno de ellos se había tomado la molestia de enviarle un recado de gratitud. Ese día marcó el fin del después y el comienzo de algo totalmente nuevo. La experiencia con doña Elvira y el mensaje de Rafael abrieron una grieta en la percepción que Leo tenía del mundo. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, pequeñas anomalías y sensaciones en los lugares donde trabajaba. No era miedo, sino una conciencia agudizada, como si sus sentidos se hubieran sintonizado en una nueva frecuencia. La confirmación más perturbadora, sin embargo, no vino de una escena del crimen, sino de su propia casa. Una noche, llegó exhausto después de limpiar el escenario de una pelea doméstica que terminó en fatalidad. Su hijo, Lucas, de apenas 6 años, estaba en la sala, dibujando. «Papi, hoy hice un amigo nuevo», dijo el niño sin quitar los ojos del dibujo. Leo sonrió cansado. «Ah, sí, campeón. ¿Y cómo se llama?». Lucas respondió sin dudar. No me dijo su nombre. Solo dijo que está triste porque la señora que vivía con él gritó mucho y ahora está dormida para siempre. La sangre se le heló a Leo. La señora dormida para siempre era una descripción terriblemente precisa del caso en el que acababa de trabajar. Se acercó y miró el dibujo de su hijo. Era un garabato infantil, pero mostraba 2 figuras, una grande y una pequeña, y la figura grande tenía un enorme manchón rojo en el pecho. «Papi, mi amigo dijo que la señora se cayó cerca del librero y tiró el jarrón de flores azul. Me pidió que te dijera que tuvieras cuidado con los vidrios». Leo sintió que se le revolvía el estómago. Efectivamente, había un jarrón azul roto cerca del librero, un detalle que no saldría en ningún noticiero. Su hijo de 6 años estaba describiendo la escena del crimen con una precisión imposible. El amigo imaginario de Lucas no era imaginación, era un eco, una presencia que lo había seguido a casa. A partir de ese día, Leo entendió que su trabajo lo había convertido en una especie de faro en la oscuridad, un puente entre el mundo de los que se fueron y el de los que se quedaron. Las presencias no eran amenazantes, sino melancólicas, como si buscaran un último oyente. Esta nueva realidad fue puesta a prueba de la forma más dura unos meses después, con un caso que lo sacudió no solo a él, sino a todo su pequeño equipo. Un incendio provocado en una casa en los suburbios le había quitado la vida a una familia entera, padre, madre y una hija adolescente. Cuando Leo y sus 2 ayudantes llegaron, el olor a humo y la visión de la destrucción eran abrumadores. El hollín lo cubría todo como un manto de luto, y los pocos objetos que quedaron eran testigos carbonizados de una vida feliz. El trabajo fue emocionalmente devastador. En cada habitación encontraban rastros de la familia que vivió allí. Un portarretrato derretido en la sala, un cuaderno con la portada quemada en el cuarto de la chica, un par de zapatos junto a la puerta. A diferencia de otros casos, una tristeza profunda y compartida se apoderó del equipo. Nadie hablaba mucho. El silencio era pesado, cargado de un dolor que parecía salir de las propias paredes. No sentían una presencia específica, sino una ausencia aplastante, un vacío de energía que les chupaba sus propias fuerzas. Al final de los 2 días de trabajo intenso, todos estaban agotados, no solo físicamente, sino espiritualmente drenados, como si hubieran cargado un poco de esa tragedia en sus propias almas. En los días que siguieron a la limpieza de la casa incendiada, el ambiente en la pequeña empresa de Leo permaneció sombrío. Sus ayudantes, normalmente bromistas y resilientes, estaban callados e introspectivos. El propio Leo sentía una angustia persistente en el pecho, una sensación de mal agüero que no podía explicar. Era más que el cansancio habitual después de un caso difícil. Era como si la tragedia se les hubiera pegado, una energía densa y gris. Habló con su equipo, y ambos reportaron el mismo sentimiento. Una tristeza inexplicable y pesadillas con fuego y humo. Sentían como si algo terrible estuviera por suceder.
una sensación colectiva de que la historia no había terminado. La confirmación de ese presentimiento llegó 3 días después, en las noticias locales. Uno de los bomberos que actuó valientemente para combatir el incendio de esa casa, un hombre joven y recién casado, había sufrido un accidente fatal de moto en su día libre. Perdió el control en una curva y se estrelló violentamente. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el equipo de Leo. El escalofrío fue instantáneo y colectivo. Ese sentimiento opresivo que los atormentaba no era solo el luto por la familia, era un eco, una premonición de la segunda tragedia que estaba por venir, ligada directamente a la primera. Era como si la muerte, una vez atraída a ese evento, hubiera creado una onda de choque, y ellos, por estar en el epicentro, sintieron la vibración antes que nadie. La muerte del bombero solidificó una teoría que Leo venía formando en su mente. Algunos lugares, algunas tragedias, no terminaban cuando se quitaba la cinta policial o cuando se concluía la limpieza. Dejaban atrás una resonancia, una cicatriz en el tejido de la realidad que podía afectar a quien se acercara. Aquel incendio no solo se había llevado 3 vidas, había creado un vórtice de mala suerte, y el bombero, un héroe que se metió de cabeza en esa oscuridad para salvar a otros, terminó siendo arrastrado por ella también. La sensación de pavor que sintió el equipo de Leo no era una aparición, sino una empatía extrema, una sintonía con el dolor y el caos que todavía flotaban en el aire, una especie de alerta psíquica para la desgracia inminente. Leo comenzó a ver su trabajo desde una nueva perspectiva. No solo estaba limpiando materia orgánica, estaba lidiando con energía residual. Pasó a adoptar pequeños rituales antes y después de cada trabajo, momentos de silencio, pensamientos de respeto por los que se fueron, una limpieza mental para no cargar los ecos con él. Entendió que el blindaje que usaba antes no era para protegerse del horror visual, sino de la contaminación energética que algunos lugares poseían. El mensaje de Rafael, el pintor, le enseñó sobre el propósito, pero la tragedia del incendio le enseñó sobre el peligro y la responsabilidad de caminar por terrenos tan cargados. Él era, en efecto, un puente, y los puentes deben ser fuertes y estar bien cuidados para no colapsar bajo el peso de lo que cruza por ellos. Esta nueva conciencia transformó la forma en que Leo interactuaba con el mundo. Se volvió más observador, más sensible a las corrientes invisibles que fluyen bajo la superficie de la vida cotidiana. Recordó un incidente ocurrido años antes, que en su momento descartó como una tontería. Había entrado a una tienda de artículos religiosos para comprar un regalo, y el encargado, un hombre que nunca lo había visto, dio un paso atrás al verlo. «Amigo», le dijo el hombre con los ojos muy abiertos, «usted no camina solo. ¿Cuántas sombras tristes carga en la espalda?» En ese entonces, Leo se rió y se fue. Ahora, el recuerdo volvía con un peso aterrador. Quizás el hombre no era un charlatán. Quizás vio lo que Leo ahora sentía, los vestigios, los ecos de las vidas interrumpidas que visitaba todos los días. Ya no se sentía como una máquina. Al contrario, se sentía más humano que nunca. Cada caso era una historia, cada lugar era un santuario, y cada tarea era un ritual. Les enseñó a sus ayudantes la importancia del respeto, no solo por el trabajo, sino por las memorias que estaban limpiando. Empezaron a verse a sí mismos no como simples prestadores de servicios, sino como los últimos en cuidar un espacio, los responsables de traer una conclusión digna a un capítulo violento. El miedo dio paso a la reverencia. La desolación dio paso a un sentido de deber sagrado. Leo finalmente entendió que su trabajo no era borrar el pasado, sino permitir que el futuro, para las familias y para los propios lugares, pudiera volver a empezar, libre de las manchas visibles de la tragedia. Hoy, Leo continúa su trabajo, pero con una perspectiva completamente renovada. El mensaje del pintor Rafael, entregado por la improbable doña Elvira, fue la brújula que reorientó su vida. Ya no busca activamente señales o mensajes, pero permanece abierto a ellos, aceptando su sensibilidad como parte de quien es. Entiende que,
Al entrar en los espacios más oscuros de la experiencia humana, él ofrece una luz, aunque solo sea la luz de un producto de limpieza en un piso manchado. Encontró la belleza en lo morboso, el propósito en el caos, la paz en el silencio que sigue a la tormenta. Sabe que nunca camina solo, pero ahora no teme a las sombras que lo acompañan. Las reconoce como las historias que él ayudó a concluir. Se convirtió en el guardián silencioso de las últimas escenas, el hombre que llega después del fin para preparar un nuevo comienzo. Su trabajo, antes una fuente de angustia, ahora es su misión. No solo limpia lo que pasó, honra a quien partió, ofreciendo un último acto de cuidado y dignidad. El blindaje en su corazón ya no existe, reemplazado por una empatía profunda y una comprensión de que, incluso en la muerte, la necesidad de ser tratado con respeto es lo último que nos queda. Y a veces, cuando el trabajo es especialmente difícil, recuerda las palabras del joven pintor y sabe que, del otro lado del velo, alguien se lo está agradeciendo. La historia de Leo nos muestra que, a veces, los mensajes más importantes vienen de los lugares más silenciosos y que el propósito puede encontrarse en los oficios más inesperados. Si sentiste un escalofrío, si esta historia tocó algo en ti, únete a nuestra comunidad, aquí en el Portal del Pavor. Tu suscripción es lo que nos permite seguir trayendo estas narrativas desde el umbral. Pero más que eso, queremos escucharte. ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable? ¿Has recibido una señal que desafió toda lógica? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a transformar este espacio en una gran fogata digital, donde nuestras experiencias se encuentran y nos recuerdan que no estamos solos en la oscuridad. ¿Qué aprendiste con el viaje de Leo? Gracias por ver y por ser parte de nuestra familia. Gracias por cruzar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora cuéntame, ¿tendrías el valor de pasar por algo así? Compártelo en los comentarios, si es que puedes dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes cada semana. Duerman bien, si es que pueden. Hasta el próximo relato. Buenas noches y hasta el próximo video del Portal del Pavor.